Hola a todos, bienvenidos por acá. Permítanme presentarme, mi nombre es Jenny Esquivel y esto es Jenny Teach. El tema del video de hoy va a ser la expresión oral. Por tanto, el objetivo va a ser definir las técnicas de expresión oral como habilidad de la actividad verbal mediante el análisis y síntesis de su concepto para fomentar la habilidad de alocución y comprensión. La comunicación se ha convertido en una de las preocupaciones de este siglo, debido al gran deterioro que ha venido sufriendo. Esta dificultad se debe precisamente al gran despliegue que ha tenido la tecnología en la actualidad, y esta ha puesto en evidencia esas dificultades y carencias que tenemos a la hora de expresarnos de forma oral. Para entender mejor este concepto, debemos responder la primera pregunta: ¿qué es la expresión oral? Muchos han sido los autores que han trabajado en función de ese término, pero en fin, todos coinciden con la idea de que la expresión oral es la capacidad desarrollada por el hombre para establecer conceptos, ideas, términos con un significado específico. Y precisamente eso es lo que nos va a diferenciar a nosotros, los seres humanos, con los animales, que sabemos que se establece una comunicación entre ellos, pero de cierta forma nosotros marcamos la diferencia porque tenemos el razonamiento lógico y tenemos los conceptos estructurados y bien definidos. Por otra parte, cuando vamos a hablar de la expresión oral como un concepto un poco más amplio, podemos decir que es la capacidad que tienen algunos individuos para expresarse a través de las palabras y llegar a cierto público. En resumen, podemos decir que la expresión oral es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que debemos seguir para comunicarnos con efectividad. Es decir, es la forma de expresar sin barrera lo que sentimos sin herir a nadie. En nuestra cotidianidad pasamos más del 70% de nuestro tiempo comunicándonos, alternando nuestro rol de emisor a receptor. Estos últimos dos términos son parte de los elementos fundamentales que necesitamos para poder establecer una expresión oral. Ellos serán el emisor, el mensaje, el canal y el receptor. Comencemos explicando por el emisor. El emisor va a ser precisamente esa persona que necesita transmitir un mensaje. El mensaje van a ser las ideas o las palabras que se necesitan transmitir. Luego vamos a tener un canal, que es el medio físico a partir del cual vamos a transmitir esa información. En este caso sería la voz. Y finalmente vamos a tener entonces ese receptor, que es la persona a quien va dirigido un mensaje o una idea y el cual la puede transformar. A la hora de expresarnos de forma oral nos preocupa muchas veces qué es lo que vamos a decir, pero en realidad lo más importante radica en cómo lo vamos a decir. En tal sentido, expliquemos entonces cuáles serían esas cualidades fundamentales para poder lograr una buena expresión oral. Primero sería la dicción: fluidez, volumen, ritmo, claridad, coherencia, emotividad, movimientos corporales y gesticulación, y finalmente vocabulario. La dicción es la manera de emplear las palabras de un idioma para conformar oraciones. Mientras tanto, podemos decir que existe una buena dicción cuando la utilización de esas palabras y su combinación sea correcta y satisfactoria con relación al idioma en cuestión. La fluidez, por su parte, es la capacidad que dispone un individuo para expresarse de forma correcta y natural, ya sea en su lengua materna o en una segunda lengua. O sea, la fluidez es esa posibilidad de hablar de manera continua y es obviamente funcional e imprescindible para que la expresión oral sea efectiva. Es importante el manejo del volumen y el ritmo en la expresión oral, dado que son claves a la hora de transmitir un mensaje de modo correcto. Ellos van a influir precisamente en el resultado de ese significado. Imagínense cuando hablamos de forma alta o baja, va a intensificar
el significado de lo que estamos expresando. Es lo mismo si lo hacemos de forma rápida o lenta. Cualquiera de las acciones van a transformar el mensaje final. Por su parte, la claridad y la coherencia ambas son condiciones también relevantes porque ayudan positivamente a expresarnos de manera precisa y siguiendo la lógica. Como está probado, cuando no existe ni claridad ni coherencia, los mensajes no convencen, no cumplen con su cometido y, por supuesto, afectan la comunicación. Por otra parte, se denomina gesticular a la actividad consciente en comunicar mediante gestos e ideas subrayantes. La gesticulación puede componerse de distintas formas de movimientos corporales que incluyen la cara, la cabeza, las extremidades, etc. Finalmente, tenemos el vocabulario, que es ese conjunto de palabras de una lengua que un individuo emplea para comunicarse. Es por ello que es muy importante lograr una armonía entre todos los elementos, pues cada uno de ellos va a definir el significado del mensaje final. Una vez expresados los elementos y las cualidades fundamentales para lograr una buena expresión oral, expliquemos cómo funciona el proceso. La expresión oral inicia cuando el emisor empieza a transmitir sus ideas. Este mensaje se envía utilizando la voz para que llegue hasta el receptor, quien se encargará luego de escucharlo, interpretarlo y darle el valor y un significado adecuado. Como cualquier proceso tiene ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas podemos decir que es la forma de comunicación más accesible que existe, puesto que puede ser utilizada en cualquier momento. No necesitamos ninguna herramienta. Es el proceso de intercambio de información más rápida que puede obtener respuesta de lo que se pregunte. Y por supuesto puede ser realizada por cualquier persona del mundo, a no ser que tenga alguna discapacidad. Por su parte, con las desventajas podemos decir que existen múltiples. Entre ellas puede haber problemas cuando el emisor y el receptor quieren compartir las opiniones en el mismo momento. Es decir, cuando se establece un debate y ambos hablan a la vez, se va a hacer imposible poder expresarse. Por otra parte, algunas personas también presentan discapacidades auditivas y se convierte en una desventaja a la hora de podernos expresar de forma oral. Hoy en día, la tecnología se ha convertido en una de las principales enemigas de la expresión oral, pues es mucho más común utilizar mensajes de textos, correos o redes sociales para expresarnos. Finalmente, una de las ventajas mayores que tenemos a la hora de expresarnos de forma oral es precisamente eso, que estamos hablando. Y como bien decimos, las palabras se las lleva el viento. Por su parte, si no logramos manejar también de forma eficiente la espontaneidad, eso puede traer consigo que ese receptor va a recibir los mensajes de forma errónea. Como dice mi mamá, donde digo, digo Diego. Y con ese refrán estoy despidiendo el videito de hoy. Espero que te haya sido útil y que te haya resultado interesante. Bye.